Muy buenos días, hermanos. Sí. Hoy nos permite, ¿no? Dios un día hermoso para poder escuchar su palabra, para poder realmente conectarnos nuevamente con Él, ¿no? Él cuánto quiere darnos acerca de sus palabras, para que así podamos tener esa paz, ¿no? Esa libertad, ¿no? De escuchar su palabra. Esa palabra que nos da la paz, la felicidad y el amor. Siempre estemos escuchando atentos, ¿no? Pidamos hacia el Señor para que Él pueda abrir nuestros oídos y escuchar solamente su voz. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 20 del himnario antiguo. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino
y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Realmente su compasión, su amor es tan grande, ¿no?, hacia nosotros. Tanto así que nos ha dado a su Hijo unigénito para poder creer en Él, ¿no?, para que Él presente la obra perfecta. Así, con su sangre nos ha limpiado de toda mancha, ¿no?, de todo pecado. Y Él se llevó nuestras enfermedades. Solo por la sangre de Jesucristo, ¿no?, podemos decir, somos hijos de Dios. Podemos y tenemos parte, ¿no?, en el reino celestial, solo por Jesucristo. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le hablará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor. Cuando cesen las plegarias y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús.
Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien hizo nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Así, ¿no? Un hijo directamente a un padre le pide: papá, quiero dulce, quiero subir, ¿qué es esto? Mirándole al rostro le dice, ¿no? Así también cara a cara podemos ahora dirigirnos hacia Dios mismo, ¿no? Mediante la sangre de Jesucristo. Padre, necesito, ¿no? Tal vez tengo una deuda, una enfermedad, una situación. Padre, usted solucione por favor mi problema. Nosotros realmente, o yo no puedo, ¿no? Usted por favor avance. Así también Él soluciona cada situación o cada dificultad. Aunque estemos, ¿no?, en el ojo de la tormenta, o así haya cualquier dificultad, Él logra vencer cualquier dificultad, ¿no? Siempre busquemos a Dios, ¿no? Siempre estemos conectados con Él para que Él pueda actuar. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 222. Himno 222, maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi. Maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso,
los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuán maravilloso es, ¿no? Su nombre, sus palabras, las palabras que realmente nos sacan de la situación. Sí, la anterior semana, ¿no? Teníamos el campamento de casados. Estábamos allí compartiendo con los hermanos, ¿no? Realmente Dios nos permitió a algunos esa gracia, ¿no? Y poder escuchar la palabra en un lugar tan hermoso, tan grande, ¿no? Era una hectárea totalmente para nosotros, ¿no? Sí. ¿Quiénes fueron al campamento de casados? Sí, amén, ¿no? ¿Y los demás? Pronto tendremos nuevas actividades, ¿no? En el mismo lugar. Así podemos disfrutar, despojarnos de nuestro ser y avanzar, ¿no? Escuchar la corriente del río, estar con el calor, con la naturaleza misma. Es muy hermoso, ¿no? Dios nos ha permitido ese lugar. Pronto, ¿no? Se llevarán nuevos eventos allí. Es siempre un desafío el dejar las cosas, pero si Dios permite, si Dios llama, heme aquí, ¿no? Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 144. Himno 144. Gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó. Por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor,
que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Sí, gracias. Hasta aquí. Muy buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tener servicio dominical y Santa Cena. Amén. Entonces, todos los hermanos, por favor, que están en la parte de atrás, aquí hay espacio disponible. Podemos acomodarnos, sí, de manera ordenada, especialmente, hermanos. Amén. Aquí hay 3 espacios libres, ¿cierto? Podemos tal vez tratar de recorrer, igual de la misma manera que hay un espacio. Tratar de llenar los espacios del centro más que todo y las partes del costado para que los hermanos que van llegando se vayan acomodando igual de manera ordenada. ¿Sí? Esta mañana, hermanos, voy a invitar al diácono Jorge Parrado, quien va a orar por el culto de dominical. Adelante, diácono.
corazón, Señor, para poder avanzar, para poderle agradecer. Muchas gracias, Señor. Esta mañana así encomendamos este culto para que realmente nos vayamos gozosos de la palabra y sin ningún sufrimiento. Agradecidos así, oramos todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, esta mañana, ¿quién desea compartir su testimonio? No sé si hay algún hermano casado. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Yo quiero dar gracias a Dios, ¿no? Todo este tiempo como Dios está trabajando en mi corazón. Realmente, por la gracia de Dios, pude participar también en el campamento de casadas. Y realmente fue muy hermoso, ¿no? Este tiempo, pasar allá, unir nuestros corazones, compartir más que todo con otras hermanas, participar también en los juegos. Yo en ese tiempo pensaba, ¿no?, participar junto con mi hijo, y él no quiso, ¿no? Ya hace bastante tiempo también su corazón estaba un poquito como despejado de la iglesia. Yo hablaba, recibía también, ¿no?, palabra a través de los evangelistas: ora a Dios, Él va a estar acá. Entonces, yo solamente encomendaba a Dios. De primero quiero leer un pasaje, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice: pero fiel es el Señor, que os afirma y guardará del mal. Realmente esta palabra había recibido ya hace un buen tiempo atrás, ¿no?, leyendo la Biblia, y no sabía en ese entonces por qué Dios me estaba anticipando así, ¿no? Dice: pero fiel es Él. Yo era infiel, ¿no? Yo al ver el corazón de mi hijo, también mi corazón se quebrantaba. Muchas cosas yo no quiero que haga, ¿no?, mi hijo, pero él recibe, ¿no?, las cosas, porque su papá no es salvo. Entonces él, como trata de desequilibrar, ¿no?, lo que yo le formo a mi hijo, digamos, inculco las cosas dentro de mi hogar, porque él y yo nomás compartimos mi hogar. Entonces siempre le anda fomentando, le anda como dándole cosas que no debe tener a tiempo. Así como la última vez que le dio fue la moto, ¿no? Él tiene 15 años y con una moto. Realmente mi corazón se quebrantaba y yo solo podía recibir la guía de los siervos. ¿Hasta dónde avanza? Creo que lo tuvo por unos 3 meses, pero se ha aficionado con eso y ha descuidado sus estudios, y su papá le quitó. Yo en parte me alegré, pero no pensé en su espíritu de él, que le estaba apartando de la iglesia. A través de eso, mi hijo cayó en una enfermedad, ¿no? Ahora está más de una semana internado. Ahí es mi nuevo hogar, ¿no? Estoy todos los días, duermo ahí. Pero hace 3 días él ya está mejor, come de todo, se siente bien. Él dice: estoy bien, muy bien. Expresa así a los médicos, pero los resultados salen otro, ¿no? De que está totalmente, no es nada adecuado, ¿no? Todo tiene elevado, la bilisubina, no sé qué, de todo está, según los médicos. Pero según él está bien. Yo por esa parte puedo dar gracias a Dios de que
Dios me está dando la oportunidad de acercarme también a Él, como dice el libro de Jeremías 33:3, dice, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Yo la verdad no conozco la ciencia, solo él ahora sangra, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza aguda. Antes de ayer le valoraba neurólogo, está con unos medicamentos fuertes. Ese es el dolor que ahora tiene, ¿no? El hígado le han salvado. Yo cuando le llevaron en ambulancia, yo me asusté. ¿Cómo me he descuidado así? Llegando el domingo yo ya la había visto mal. El lunes en la mañana me lo trasladaron en la ambulancia porque él no resistía, ya estaba queriendo convulsionar. Así no, mi corazón como mamá me quebranto, pero dice, ninguna reprensión al momento es agradable, dice, no. Ese momento estoy pasando, pero sé que vendrá frutos apacibles, ¿no? Después. Yo me apoyo así en esta palabra, teniendo a la iglesia, ¿no? Puedo participar y puedo tener también ánimo de seguir adelante, solo por su palabra. Esto quería compartir, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, ¿alguien más desea compartir su testimonio? Antes de pasar al tiempo de las presentaciones. Adelante. Sí, buenos días, hermanos. Al principio, para salir a testificar, me llegaba un pensamiento, ¿no? ¿Qué vas a hablar? No, ¿qué vas a hablar así? Yo quiero leer un versículo, en Hebreos capítulo 4, el versículo 9. Vea, lector, dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, perdón. Y un día en la hora piadosa, donde el evangelista Alejandro King, ¿no?, hijo del pastor Gabriel, compartía este versículo. Decía, no, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y yo justamente ese día, como tenía mucho pensamiento, totalmente como quería como buscar solución por mí mismo, así, ¿no?, a todos mis problemas. Una parte como no me sentía como bien dentro de la iglesia. Cuando iba a auspicio, ¿no?, a recoger verdura, todo eso, y miraba, ¿no?, cómo en verdad Dios daba muchas cosas. Entonces, mediante el auspicio, yo también pensaba, Dios por la iglesia da muchas cosas así. Pero yo viviendo afuera, saliendo de la iglesia, no congregando a la iglesia, no, Carmelo no es nadie así. Pero por la iglesia su vida tiene mucho valor, por la iglesia, por los siervos. Entonces, había días por la mañana que no tenía como ese corazón de recibir el desayuno. Yo me autoayunaba, ¿no? Porque no tenía, yo decía, ¿por qué yo? ¿O con qué corazón yo tengo que recibir el desayuno que preparan las hermanas, el alimento que ellos me dan? ¿Por qué yo tengo que recibir todo eso así? Como no había como agradecimiento en mi vida así. Por eso un día entré
un miércoles, ¿no? Donde el pastor así, y le testifiqué, ¿no? Cómo estaba mi vida dentro de la iglesia. Yo muchas veces tengo miedo al tener comunión con pastor. Lo único y lo que espero nada más es exhortación, que pastor me grite, pastor me bote. Eso nuevamente no quiero escuchar yo así. Por eso intento escapar del pastor, intento esquivarlo, lo veo, quiero acercarme, pero ese momento me llega, no, te va a exhortar, te va a botar de la iglesia. Pero ese día ya, miércoles, ya no podía más. Mi corazón estaba ya lleno, bien cargado estaba. Entonces entrando, le decía, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que mi corazón ya no siga viviendo cargadamente así? Lo único que me dijo fue, ora a Dios, espera en Dios, Dios ayudará. Por medio de la situación también Dios te hace buscar nuevamente la guía. Porque sin guía no puedes vivir, mueres espiritualmente. Y sentía, mi espíritu está muerto así. No tengo sentido por qué vivo en la iglesia así. Me llegaba mucho pensamiento. Pero cuando escuchaba esta palabra, ¿no? Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Me daba esperanza, ¿no? Hay un reposo. ¿Cuál es ese reposo? La palabra, la iglesia, los siervos. Ellos son los que pueden guiar tu vida, los que pueden direccionar nuevamente, volverte al camino que vivías antes, volver al camino de Dios así. Entonces, también por medio de la situación ahora, ¿no? Que pasa en mi familia. Mi tía, ¿no? Ella tiene 45 años. Ella les detectaron, ¿no? Cáncer de mama. Ella no tiene hijo, no tiene, ¿no? Solamente tiene a mi abuela, ¿no? Ella tiene una enfermedad, síndrome, ¿no? Entonces, yo cuando escuchaba esa noticia de mi tía, yo decía, ¿no? ¿Qué día o qué momento Dios puede hacer que ella escuche el Evangelio? Para que ella pueda recibir la salvación y pueda tener la certeza dónde va a ir el día que ella fallezca o por medio de esta enfermedad, ella también pueda buscar a Dios. Me sentía como una persona que dentro de la iglesia necesita más a Dios y necesita un abrazo así. Porque muchas veces nos contamos, entre varones nos compartimos, pero en mi vida yo necesito como un abrazo así. El cariño de mis padres está en Santa Cruz así. El cariño de mi madre está en Santa Cruz. Tengo el cariño de los pastores, tengo el amor de los pastores, pero mi vida muchas veces es como solamente vive. Siente que no vive conforme al corazón de Dios. Por eso cuando escuchaba esta palabra decía, ¿no? Hay un reposo, pero ese reposo yo no podía encontrar. Pero cuando escuché, a ese reposo es la iglesia, los pastores, la guía. Ahí tú encontrarás ese reposo para no vivir conforme a ti mismo o ya no vivir para ti mismo. Por eso tenía mucho agradecimiento a Dios, porque en verdad por medio de la situación ahora yo puedo tener más agradecimiento. Si no hay situación en mi vida, yo no puedo buscar a Dios. Supuestamente vivo bien, estoy caminando bien, pero Dios me muestra todo lo contrario, ¿no? Dios me dice, tú no vives bien, tú tienes que vivir conforme a la iglesia. Entonces yo pido, ¿no, hermanos, que puedan orar, ¿no? Para mi corazón y también, ¿no? Por mi familia. Ese tiempo, por medio de la situación, también ellos están buscando a Dios para poder encontrar, mi tía más que todo, ¿no? El reposo.
por medio de su enfermedad. Muchas gracias, hermano, eso quería testificar. Sí, muchas gracias. Vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. El grupo Canto de Esperanza va a cantar 2 alabanzas, En el Monte Calvario y Clama a mí, ¿sí? Y también voy a pedir a los hermanos que están presentes que por favor puedan ir apagando sus celulares, esto para no causar interrupción durante la prédica o también evitar movernos, ¿sí?, durante la prédica, que es muy importante. Amén, hermanos. Hoy Dios, a través de su siervo, va a hablar a nuestro corazón, ¿sí? Tal vez en el corazón hay dificultad, situación, pero a través de la palabra Dios va a dar la esperanza, ¿sí? Entonces les invitamos a los hermanos, ¿sí?, a abrir su corazón junto a su Biblia y juntos a escuchar la palabra. También a los hermanos que están conectados en Radio Jerusalén, Bolivia, les invitamos, ¿no?, a abrir su corazón. Y los hermanos que están en las redes sociales, también les invitamos a que vengan aquí a la iglesia juntos, escuchemos la palabra y tengamos la comunión. Al finalizar del culto, igual, les invitamos, ¿sí?, a participar de las reuniones grupales. Amén, hermanos. Tenemos reunión de casados, casadas, tercera edad, adolescentes y los jóvenes, ¿sí? Entonces, todos los hermanos pueden quedarse y participar y expresar también cómo está, ¿no?, cómo está escuchando la palabra. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Hola, sí. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación.
sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Me dará. Muy buenos días, hermanos. ¿Están contentos? Sí. El grupo también está muy gozoso, ¿no? Y es un honor para el grupo poder alabar el santo nombre de nuestro Señor. Sí. Algunos quizás pasaron dificultad en salud, pero tenemos un Dios que es poderoso, que no hay nada que no pueda ser posible para nuestro Dios. Por eso todos los que están cansados, que están cargados con situaciones quizás de salud, roguemos a Dios. Él sí o sí va a escuchar. Por eso tengan esperanza en su corazón de que Dios va a responder a la oración. Amén. Clama a mí. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor,
Vamos a cantar todos. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Más fuerte. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Ahora sí. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Sí, muchas gracias. ¿Les gustó, hermanos? Una vez más, vamos a dar fuertes aplausos, por favor. Y por la gracia de Dios, hemos escuchado la presentación del grupo Canto de Esperanza, ¿sí? Y de verdad, escuchando las canciones, podemos abrir nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, ahora ya se viene, ¿no?, la segunda presentación y después se viene la parte más importante, la prédica, ¿sí, hermanos? Así como hemos escuchado al grupo, también nuestro corazón, ¿sí?, que esté activo, escuchando y recibiendo el corazón, ¿sí?, de lo que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. También voy a pedir a todos los hermanos presentes, ¿sí?, que todos los días domingos lleguen 10 de la mañana en punto para tener tiempo para alabar, testificar y también para escuchar la palabra. Amén, hermanos. Por favor, no lleguen, ¿sí?, 11, 11:30 o hasta 12, ¿sí? Mejor vengan más antes, mejor una hora antes aquí, ¿sí? Juntos podemos preparar, leer la Biblia y ya después ser partes del culto. Amén, hermanos. También los días miércoles, ¿a qué hora tienen que llegar, hermanos? 7:30 de la noche, ¿sí? Así. Bueno, ahora voy a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a cantar 2 alabanzas del himno número 349. Cuando estés triste, mira a Cristo. Y el himno número 114, no hay amigo como Cristo. Por favor, vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confío en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo en la paz del Salvador. Al reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche.
noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Sí, muchas gracias al al coro Nueva Alegría, perdón. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra. Amén, hermanos. Te vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver el libro de Romanos, hermanos, libro de Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8, desde versículo 1 voy a leer hasta versículo 17, hermanos. Ya, ¿todos se encontraron? Libro de Romanos capítulo 8, desde 1 voy a leer, hermanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan
en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de que aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta el versículo 17 hemos leído. Esta semana pasaron bien, hermanos. Esta semana, ¿no? Y yo también, por mi trabajo es compartir, ¿verdad? No hay otro, ¿no? Compartir la palabra. No sé si ustedes creerán o no creerán. No me gusta hablar mucho, hermanos. No me gusta. Y cuando estando, ¿no?, en la iglesia, sí, como viene, ¿no? Viene, hermanos, compartimos la palabra. Pero cuando yo entro a mi cuarto, silencio, casi no hablo. Entonces mi esposa habla. Cuando estando con los hermanos comparte, habla. También para compartir la palabra necesita escuchar, ¿verdad? ¿No? Escuchar muy importante. Escuchando podemos saber ya ese hermano qué tiene en su corazón, qué dificultad tiene, qué preocupación tiene, por qué tiene rabia. Escuchando todo podemos saber. Entonces escuchando, luego damos receta, ¿verdad? ¿No? Cuando usted visita al hospital, usted también comenta, ¿no? El doctor, me duele el estómago, me duele columna, me duele cabeza, me duele, ¿sí? Y explicando, ¿desde cuándo? ¿De dónde? Después el doctor, ¿qué da? Receta. Entonces, aunque no es igual, pero escuchando a los hermanos también, mi situación es, eso es mi situación, eso es, comenta. Escuchando, si podemos saber qué es un problema, ¿no? ¿Qué medicamento necesita? En este caso muy grave. Por eso no solamente pastilla, inyectar, porque grave, en ese caso ya grave. Entonces ahí escuchando los hermanos, y ahí Dios da, ¿no? La palabra de Dios compartimos.
Entonces esta semana los hermanos, ¿pasaron bien ustedes? ¿Pasaron bien? Sí. Y aunque nosotros queremos estar bien, pero no deja algunos problemas, situaciones, ¿no? También enemigos también, nuestros enemigos, molesta, no deja estar tranquilo. Pero sabemos, hermanos, y a través de los problemas, situaciones, ¿qué trae? Muchas bendiciones trae. Ay, ¿qué está hablando, pastor? ¿Por qué problema trae muchas bendiciones? ¿Por qué muchas situaciones trae bendiciones? Trae bendiciones. Solo ve en ese momento problemas se ve. Pero por este problema nosotros buscamos, ¿no? A Dios acercamos. Y algunos hermanos jamás me llaman, jamás, jamás se acerca. Pero cuando me llama, cuando alguno tiene cáncer, y llegó cáncer, va a morir, así piensa. Entonces, doctores también dicen que cáncer ya no hay otra manera. Descanse bien en su casa, descansa bien, come bien, así. Entonces, ¿qué quiere decir? Descansando y muera, así está diciendo, ¿sí? Que no hay otra manera. Entonces, escuchar, llega mucha tristeza, ¿sí? Aunque todavía no murió, pero en su corazón ya llegó muertes. Entonces, no hay la manera, por eso por lo menos escuchó, ¿no? La palabra. Entonces, escuchando la palabra recibió la salvación. Sabemos, ¿no? Sí, aunque no todas las personas pueden solucionar, pero a Dios y poderoso. Por eso ya, si piensan que está alejado de Dios, de la iglesia, entonces, y quieren volver, ¿no? A la iglesia, ahí quiere escuchar la palabra. Escuchando la palabra, Dios da la gracia, puede sanar. Con esa esperanza, ya viene a la iglesia. También, que no llamó muy bien, rara vez llama. Llamando a mí, entonces cuando mi celular no aparece, no conocido era. Entonces alguien me llama, ¿por qué me llama? Tiene algo, ¿no? Situaciones, problemas. Entonces, gracias a Dios. Porque no hay problema, ¿cuándo va a llamar? ¿Verdad, no? ¿Cuándo va a compartir la palabra de Dios? Entonces, a través de diferentes problemas, situaciones, llega también la bendición, hermanos. Aunque usted no quiere creer, pero trae muchas bendiciones a través de situaciones, problemas. En mi vida también. Yo pensaba, esa situación es maldición. Yo pensaba muchas veces, este problema es, ya hasta ahí mi vida, ahí va a terminar. Pero, sí, pasando estas dificultades, yo podía ver, Dios me ha dado su gracia, este problema. Dios me ha dado mucha bendición por esas situaciones. Ustedes también, tal vez, ¿no? Viviendo, llega algunas situaciones, problemas. ¿Y por qué vienen esas situaciones, problemas? ¿Por qué viene? Bendición. No quiere creer. No quiere creer. Yo también muchas veces. Una vez yo trabajando en la iglesia por un evento, yo estaba trabajando staff. Entonces, área de iluminaciones, siempre iluminaciones está alto arriba. Entonces yo estaba colocando iluminaciones, las luces altos en troz. Entonces también mucha área debe preparar. Entonces los staff diferentes lugares, área trabajando. No había personas, pero yo tengo que ya arreglar luces. Entonces yo puse escalera alto. Luego solo subiendo estaba arreglando mi escalera, ¿no? Resbaló. Entonces estaba trabajando, me sentía poco raro, ¿sí? Estaba en el aire, porque ya resbaló. Entonces me caí. Luego ya me desmayé.
y no podía recordar más. Entonces mis compañeros piensan que Andrés murió, porque ya se desmayó. Entonces ahí me llevó al hospital. Sí, por ese accidente yo podía descansar. Todo el día en la cama. De vez en cuando tiene mucho trabajo, ora, Dios, por favor, yo quiero descansar. Sí, ¿en qué manera puede descansar? Por una enfermedad. Sí, algunos, ¿sí? Tal vez llega mucho trabajo, cansancio, estrés. Usted tal vez ora, ¿no? Por favor, quiero descansar. Ya no ora así. Mejor trabajar, hermanos. Entonces me desmayé, me llevó al hospital. Pero en la iglesia tenemos ancianos, son médicos, doctores en la iglesia, ¿no? Tenemos, gracias a Dios. Entonces ahí me atendió. Sí, un anciano cuando era joven, él viajó a China. En China estudiaba en una universidad. Pero en China había un doctor muy famoso, conocido, acupunturista. Sí, acupuntura pone, ¿no? Ese aguja. Pero ese doctor chino es muy conocido, todo el mundo visita, ¿sí? A su oficina. Entonces no hay esperanza como ya, como última etapa, ¿sí? Los doctores también abandonaron, ya no se puede. Entonces escuchando y viene a ese doctor, chinos. Ese chino es acupunturista, muy conocido, ancianos, viejos. Pero ese anciano cuando era joven estaba estudiando en una universidad en China. Entonces estudiando conoció ese doctor chino acupunturista. Entonces él también quería aprender, ¿sí? Quería aprender, ese hermano. Entonces estudiando en la universidad, luego sacando tiempo, visitó a ese acupunturista. Preguntó, ¿por qué quiere aprender? ¿Sí? Yo quiero aprender para sanar las personas, quiero ayudar. Entonces ese hermano es hermano salvo de la iglesia. Entonces ese acupunturista mirando coreano es, que no acepta extranjero. Pero mirando ese coreano tiene otro corazón muy diferente, no quiere servir humildemente a otra persona. Porque mucha gente viene, visita a aprender ese de acupunturista. ¿Por qué viene? Quiere ganar mucho dinero, porque aquí viene de toda la ciudad, viene, ¿sí? Luego ese doctor se pone a acupuntura, se sana, ¿sí? Entonces ha visto mucho resultado. Como los doctores también abandonaron, no se puede, llega acá, luego algún tiempo recibiendo ese tratamiento, se sanaron. De ese hay conocido, de otros países también viene. Entonces, gracias a Dios, ese hermano también, ese doctor chino aceptó, que normalmente los extranjeros no aceptan, pero aceptó y comenzó a aprender, ¿sí? Entonces también ese doctor, ese acupunturista, pregunta, ¿por qué quiere aprender? Mucha gente desea aprender, pero cuando ve su corazón, tiene mucho deseo. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? Deseo de ganar mucho dinero. No acepta, ve en su corazón. Ustedes también tal vez tienen deseo. Deseo tiene. De cualquier deseo, cuando tiene, frega ustedes. Sí, nuestra vida. Sí, por ese deseo no puede lograr. Fracasa. Entonces ese doctor chino mirando a ese hermano coreano, no tenía ese deseo, solo quiere aprender, servir, ayudar. Ahí aceptó, ahí aprendió ese acupuntura, ¿sí? Años estudiando. Luego mirando, muchos discípulos tiene ese acupunturista chino, tiene discípulos. Entre los muchos discípulos, mirando, todo tiene deseo. ¿Qué tiene deseo? Ganar dinero era, porque ellos vieron mucha gente cola ahí todos los días, porque muchos enfermos. Pero ese doctor chino vio, era ese hermano coreano que no tiene deseo de ganar mucha plata.
Solo quiere aprender, servir, sanar. Y vio, ¿sí?, ese corazón. Luego decidió y enseñar bien todo lo que sabe, ¿no?, ese doctor. Entonces ese hermano aprendió todos ese de acupuntura. Luego regresó a Corea. Luego en Corea, ¿no?, es ahora anciano en la iglesia, ancianos. Sirviendo muy bien el evangelio en la iglesia. Actualmente ahora está en Nueva York, vive en Nueva York. ¿Sí? En Nueva York tenemos conservatoria, nosotros tenemos. Aquí Coro Gracia viene, Coro Gracia también atiende ahí, doctor, ¿no? Ese anciano vive ahí. Pero yo cuando me caí, me desmayé. Luego llevó a ese doctor, anciano hermano. Entonces ese anciano doctor me preguntó, ¿qué pasó? Entonces estaba trabajando alto, escalera, ¿no? Mi escalera se resbaló. Me caí, luego después no me recuerdo. Entonces está bien, luego sí, tocaba mi cuerpo. Cuando me caí, primeramente mi pierna se cayó. Entonces me dolía, sí, mi pierna, no me recuerdo ahora qué parte. Mucho tiempo atrás, cuando era seminarista. Derecha, ¿sí? Ya derecha. Mi pierna derecha me caí primero. Entonces se dañó mi pierna derecha. Tocando mi cuerpo estaba bien, pero cuando tocando mi pierna derecha me dolía mucho. Está bien, André, échate en la cama. Luego sacaba mi ropa, ¿sí? Entonces, luego después, ¿sí?, traía regla. ¿Sabe regla? Sí, plástico, ¿no? Luego, en mi panza midiendo, mi vientre. Entonces, no podía entender porque yo derecha me duele mucho, ¿verdad? ¿No? Yo pensaba, mi pierna derecha va a poner acupuntura. Pero sacando mi ropa arriba, luego regla trae, luego de ese ombligo, ya 5 centímetros. Abajo hay 2 centímetros, luego marca, color rojo. Entonces, qué raro ese anciano, no es doctor parece, no es doctor. ¿Por qué marca? ¿Sí? X. Entonces ahí va a poner acupuntura, aguja. Entonces después todo marca varios lugares en mi barriga. Después comenzó a poner acupuntura en mi barriga. Entonces yo tenía mucha curiosidad, porque ese anciano es trucho, parece. ¿Por qué aquí en mi panza pone eso? Entonces, luego, después de poner, esperar 30 minutos, así es. Entonces, esperando 30 minutos, yo dormí. Dormí. Después de 30 minutos llego. ¿Qué le parece? Así me pregunto. Porque igual, ¿sí?, no pasó nada, no me siento. Igual, ¿sí?, está bien, levántate, dice. Entonces, me puse en la silla. Luego tocaba mi pierna, ¿sí?, izquierda y derecha. Entonces cuando tocando derecha me dolía, me duele aquí. Qué bien, dice. Después sacaba, ¿sí?, subía mi pantalón arriba. Entonces mi rodilla derecha me duele, ¿sí? Entonces en mi panza estaba muchos agujas, agujas había. ¿Sí? Teniendo aguja mi panza, luego y otro trajo otra aguja. Luego me pinchaba mi pierna izquierda. Entonces, anciano, me duele derecha. Yo sé, dice. Luego izquierda pone, anciano, yo parece que sordo es. Anciano, derecha me duele. Sí, yo sé, dice. Luego izquierda, poner. 2, 3, varios aguas pone mi izquierda. Entonces, todo ya llegaba duda mucho en mi corazón. ¿Sí? Me equivoqué. ¿Por qué me trajo aquí? Tenía que llevar a otro lugar, ¿verdad? ¿No? Aquí es falso, parece. En vez de sanar, va a peorar, más peor aquí. Yo pensaba aquí. Que me duele derecha, ¿por qué? Primero en mi panza.
marcando color, luego pinchando después izquierda. Luego, y Andrés, 30 minutos espera, así, va a sanar así, me dijo. ¿Cómo va a sanar así? Ese falso. Pero pasando 30 minutos, llegó, luego sacó esa aguja. Luego me preguntó, luego me tocaba derecha. Antes, tocando mi derecha, me dolía mucho. Por eso yo hablé, cada vez tocando mi derecha, sí, yo gritaba. Pero después, pasando 30 minutos, 1 hora, sacó acupuntura. ¿De dónde sacó? Izquierda sacó. Luego mi panza sacó. Luego, ya Andrés, cuando sí, yo tocando le duele, me avisa, dice, tocando derecha, y no dolía. Muy raro ese, no me duele, sí, ya no duele, ¿verdad? Entonces, no dolía eso. Luego ya yo pregunté, anciano, una pregunta, yo pensaba usted trucho, falso, porque muy raro su como tratamiento, muy raro. Sí, me dolía derecha, entonces debe poner derecha. Entonces yo así preguntando, él explicaba. Porque mi maestro, ese doctor chino, me explicó, me enseñó más que otros discípulos, porque otro discípulo tenía mucho deseo de ganar plata, dinero. Sí, claro, sí, ayudando, sirviendo a los enfermos, personas, pero podía ver mucho deseo tiene en sus corazones, plata, ganar dinero. Por eso no enseñó bien, pero a mí todo enseñó. Que dice, todo nuestro nervio, ¿verdad? ¿No? ¿Nervio qué es? Ese nervio recibiendo orden del cerebro, si pasa. Ese nervio en el vientre, en la panza, todo pasa, dice. En nuestro cuerpo, todos nervios pasan. ¿En dónde pasa? En la panza, en el vientre. Aquí, ese nervio. Luego, cuando nuestro cuerpo le duele, cuando se enferma, le duele, primero, cuando mi pierna derecha le duele, entonces primero llega el cerebro, sabe, ¿qué sabe el cerebro? Derecha está mal. Entonces el cerebro manda un orden. ¿Qué orden? Derecha está mal. Necesita atender, necesita arreglar. Si luego el cerebro manda, ¿qué manda? Orden, ese por nervio pasa, ¿verdad? ¿A dónde pasa? En la panza aquí. Por eso primero ¿qué hace ese aguja? Ese nervio que pasa a mi derecha, ese nervio pasa, ¿no? Sí, mandando orden, ese nervio luego llega a mi pierna derecha. Por eso ese mide con regla, qué centímetro, ahí pasa. Exactamente, ¿verdad? ¿No? Ese nervio va a pasar a la derecha. Por eso con ese aguja, ¿qué hace? Pincha. Pinchando, ¿qué hace? Impide que no pase derecha. ¿Ya puede entender, hermanos? Sí. Muy interesante cuando escuchando, sí, va a ver muy interesante. Entonces, ¿por qué ese orden? Hasta que se sane esa herida, ese dolor, no se para. ¿Sí? ¿Qué hace, hermanos? No se para, sigue envía. ¿Qué envía? Me duele. Tiene que atender, tiene que ir al hospital. Vaya, si no vaya, va a morir, va a sufrir, va a morir. Luego, ¿qué hace? Ese cerebro manda ese orden. Por eso ya, si me duele, cuando me duele, ¿verdad? No deja descansar. Entonces ese anciano me explicó. Ese orden a través de ese nervio pasa a la derecha pierna hasta que se sane. Por eso ese aguja, ¿qué hace? Primero en el vientre, en mi panza, y pone. ¿Por qué pone? Ese orden que no vaya, no pasa.
Ya, luego no vaya a la derecha, luego ¿qué hace? Izquierda. Tocaba mi pierna izquierda. ¿Duele? ¿No duele, Andrés? No duele. Izquierda, no duele, ¿verdad? No duele nada. Derecha tocando, me duele, derecha, no toca. Aquí duele, está bien. Luego aguja, ¡pac! Pincha, ¿a dónde pincha? Izquierda pincha, ¡pac! Pincha. Ya, ¿duele? ¿No duele? Me pinchando, ¿cómo no me duele? Me duele aquí izquierda. Otra vez, anciano, otra aguja, izquierda otra vez, ¡tac! Pincha era. ¿Duele? ¿No duele? Me duele, aquí pinchando, me duele aquí. Varios agujas pinchaba a mi izquierda. Luego ahí, dejando descansando. Entonces yo pregunté, me duele mi pierna derecha, pero ¿por qué izquierda? Y me pinchó. Andrés, porque ese cerebro, hasta que se sane pierna derecha, ¿qué hace, hermanos? Manda, ¿qué manda? Orden. ¿Qué orden manda? Me duele, vaya al hospital, toma medicamento, si no se sana, tú vas a morir, ya, rápido, luego ese orden sigue ya mandando. Entonces, mientras mandando ese orden, esa pierna derecha puede descansar o no puede descansar. No puede descansar, sigue mandando, sigue. Sí, luego ese aguja impide, ¿no? Primero en la panza, para que no pase hacia pierna derecha. Luego, ese cerebro que no mande a pierna derecha, y pincha, ¿a dónde pincha? Pierna izquierda, pincha, me duele izquierda ahora, ¿verdad? ¿No? Cerebro manda orden, ¿hacia dónde envía? Izquierda, izquierda me duele, me pincha, ¿no? Me duele. Ese cerebro y manda orden a la izquierda. Mientras mandando izquierda y derecha, pierna derecha, ¿qué hace? Descansa. En la iglesia coreana hay otro anciano, él es cirujano, casi 30, 40 años de profesional. Hace cirugía años, muy conocido. Entonces una vez su como enfermo llegó su cliente, entonces operaron aquí cortando, hizo cirugía. Luego después de coser, operaron muy bien. Luego su cliente regresó, se sanó. Su cliente ya mejoró, recuperó. ¿Sí? Está bien. Pero pasando años, otra vez, mismo cliente llegó. Y mismo lugar tenía problema. Pues otra vez abrió ese doctor anciano. Abrió. Luego podía ver, anteriormente operaron, ¿verdad? ¿No? ¿Tiene huella? No tiene huella. ¿Dónde cortó? ¿Dónde cosió? ¿Tiene huella? No tiene huella. Tiene sí o sí. Cicatriz. Cuando tiene herida, cicatriz, ¿verdad? ¿No? Entonces ese doctor buscaba. Anteriormente yo operé, aquí corté. Buscaba su huella. No se puede encontrar. Perfectamente conectó. No tiene nada. Perfectamente ya recuperó. Entonces ese anciano, muchos años tiene experiencia. Él es cirujano. Atendió mucha gente, clientes. Desde ahí también recibió la salvación. Después de recibir la salvación, ya no más hace cirugía, aunque le sigue ahora doctor, pero otra manera y sana, sin operar. Cuando llega a su hospital, ¿sí? La gente sin zapato, calzado camina, en su patio camina tierra. Luego en el día mira, ¿a dónde mira? Al sol. Solea. Luego camina a la tierra, luego dando vuelta a su patio. Luego todo el día tiene que hablar. ¿Qué hablar? Estoy sano. Estoy sano. Luego también predica la palabra, el evangelio. ¿Qué predica? Señor, usted es salvo, no tiene pecado. Que es Cristo cuando murió en la cruz, ya limpió, perdonó tus pecados. ¿Eso cree o creó? Sí.
Luego, después de entender, recibir la salvación, en el patio así girando, ¿qué habla? Yo soy salvo. Jesús me limpió mis pecados todos. Jesús me limpió mis pecados todos. Esa enfermedad, cáncer, como sea, cualquier enfermedad, estoy sano. Estoy sano. Todo el día eso habla. ¿Sí? ¿Cómo habla? Estoy sano. Mirando al sol solea. Luego, sin calzado, sin zapato, ¿no? O caminando en la tierra. Entonces, como ese doctor le explicaba, era como la electricidad tiene plus y minus, negativo, ¿no? Positivo, negativo tiene. Por eso electricidad entra positivo, luego sale negativo. Todo el mundo hace esto. Porque nuestro cuerpo también entra negativo, ¿no? Buenos. Luego malos, venenos sale. ¿A dónde sale? ¿A dónde? Necesita, dice, salida. Eso es, a la tierra sale, ¿verdad? ¿No? Por eso, sin zapato así, caminando, circula muy bien, explicaba. Pero más importante es su corazón, ¿verdad? ¿No? Soy salvo. Jesús murió por mi pecado. Soy limpio. Luego después, esa enfermedad fue sanado. Jesús hasta esa enfermedad hizo sanar. Luego todo el día eso hace. Luego en la noche, doctor, si puede chequear. Entonces, ¿cómo está? Me siento bien. Sí, estoy sanado. Entonces algunos, me siento mal, doctor. Me siento pecador. Si tengo pecado. Creo que sí. Todavía no sanó. ¿Sí? Me duele mucho. Parece que va a morir. Así tal vez ellos se expresan, ¿no? Entonces, doctor, escuchando, usted falta mucho todavía. ¿Sí? Mañana sí, 10 vueltas más. ¿Sí? 10 vueltas. Entonces, mañana, ¿qué hace? 10 vueltas. Dando eso nomás hace. Pues una vuelta, 2 vueltas. Entonces, eso sigue hablando eso. Ellos también, estoy sanado, ¿verdad? ¿No? Y cree. Ese doctor así hace. Tiene su tiempo. Algunos un día se sana. Alguien un mes. Algunos 6 meses. Pero no hace otro, solo dando vuelta, eso nomás. Usted falta todavía. Si usted parece 50 vueltas más. Usted es suficiente una vuelta. ¿Sí? Luego eso hace, dice. Entonces, como decía, ¿sí? Esa acupuntura también me explicó. Porque nuestro cerebro, cuando usted le duele, aquí manda, ¿qué manda? Ese orden no descansa hasta que se sane, le duele, te duele, tú vas a morir, rápido, cura, vaya, si duele, tú vas a morir, tú vas a sufrir, sigue enviar. Entonces ustedes no han experimentado, me duele, ¿verdad? ¿No? Luego cuando duele, sigue doliendo, creo que así va a morir parece. Si yo muero, mi hijo, ¿cómo va a vivir solo? Sí. Luego ya sigue pensando. No deja descansar, ¿sí? Por eso cuando se enferma, problema no es enferma. Problema es ¿qué es? Ese cerebro sigue manda, no deja descansar, no deja tranquilizar. Por eso mucho estrés, ¿sí? Sufre, preocupaciones. Aunque no murió, algunos enfermos de cáncer ya llegó, ¿qué llegó? Ya muerte por su pensamiento, pero come, mira novela, pero va a morir, luego mi marido va a casar a otra mujer, luego ya, si eso piensa, rabia tiene, mis hijos, ¿qué será? Una vez una hermana llamó de Estados Unidos al pastor, tengo cáncer, los doctores dicen que descanse en la casa, no haga nada. Solo descansa, come bien, pasa buen tiempo con tu familia. Así me recetó, dice. ¿Qué quiere decir?
va a morir. Antes de morir, tranquilo, no se enoja, no recibe estrés, come bien, pase bien con tu familia. Doctores dicen que ya dio sentencia de muerte. Usted última etapa de cáncer, ya no se puede, ya descanse en su casa. Entonces esa hermana, llamando al pastor dijo, si usted sigue creyendo en Dios, Dios va a ayudar, Dios poderoso, todo puede hacer. Entonces hermana también recibió la salvación, pero esa hermana, justo después de recibir la salvación, alejado de la iglesia. Hermana era maestra del colegio. Entonces en Estados Unidos tiene buena profesión, gana muy bien, no falta nada. Su marido también gana bien, sus hijos vivían felizmente. Entonces no faltaba nada y alejaron de la iglesia. Alejándose, de repente así el doctor dio la sentencia de la muerte. Se preocupaba muchos. Entonces como recordando, soy salva, yo recibí la salvación. Dios puede, ¿no? Puede salvar, puede ayudar. Ahí regresó a la iglesia y conversó con pastor. Pastor explicó, hermana, ese nuestro cuerpo, Dios creó ese cuerpo. ¿Cómo Dios creó ese cuerpo? Como polvo de la tierra, pero creó perfectamente. Como ese anciano cirujano, aquí cortaron, operaron, luego después de pasar mucho tiempo, otra vez quería buscar, ¿no? ¿Dónde cortó? ¿Dónde operó? ¿Puede encontrar su huella? No, perfectamente, ¿sí? Se sanó. Igual, nuestro cuerpo así, Dios creó. ¿Cómo es? Perfectamente. Por eso cuando ustedes si hiere al cuerpo, sangra, pasando el tiempo, ¿qué pasa? Pasando el tiempo, rápido, separa la sangre, ¿verdad? ¿No? Luego pasando el tiempo, eso se cierra, se sana, solito, así pasando el tiempo. Nuestro cuerpo así es, cuando daña, hiere, nuestro cuerpo mismo regenera, dice. Como aquí cortó, operaron, pasando el tiempo, se sanó, ¿verdad? ¿No? Perfectamente. Igual nuestro cuerpo así está, pero no deja para que se sane. ¿Qué no deja? Nuestro cerebro no deja, ¿sí? Muchas preocupaciones, manda orden. Tú vas a morir, tú vas a sufrir, tú vas a perder. Sigue. Por esas preocupaciones sufre más peor, luego muere. Entonces esa hermana llamando al pastor dijo, hermana, ¿sí? Ese cáncer muy malo. Entonces los doctores van a hacer quimioterapia para matar ese cáncer, ¿verdad? No virus. ¿Han escuchado? Quimioterapia. Ese medicamento muy fuerte porque mata ese virus cáncer. Pero no solamente virus cáncer, también nuestro cuerpo también mata, debilita, porque muy fuerte, afecta a nuestro cuerpo. Por eso los que reciben quimioterapia se caen cabellos, que pierden, ¿no? Sí, fuerzas. Luego medicamento muy fuerte, se debilita el cuerpo, entonces el cuerpo no hay ganas de hacer, no hay fuerza, tampoco quiere comer. Entonces el pastor explicó, sí hermana, sí recibe esa quimioterapia muy buenos, porque ese cáncer va a matar, pero tu cuerpo también va a debilitar. Pero usted sabe, debe creer. ¿Qué debe creer? Dios hizo ese cuerpo perfectamente. ¿Sí? Recibiendo quimioterapia, luego comiendo bien, el cuerpo va a regenerar, va a tener fuerza, va a vencer. Entonces, hermana, escuchando, en su cuarto, en su casa, cualquier lugar dejó comida. Cuando ve, come, caminando, ahí está comida, ya comiendo, escuchando. Pero un día, ese medicamento muy fuerte se puso en el cuerpo, entonces no hay ganas de comer, porque vomita también.
qué asco, también amargos. Entonces no quería comer, se estaba enflaqueciéndose, hermano. Entonces ahí, por casual, ahí conversó con pastor. Entonces hermana dijo, pastor, no puedo comer más, dice. ¿Por qué no puede comer? Porque amargos. Cuando como, todo saco yo, vomitos. No puedo comer más. Entonces el pastor explicó, debe comer. ¿Sí? ¿Qué debe hacer los enfermos, hermanos? Tal vez esta mañana escucha a los enfermos también. Cualquier enfermedad es, ¿sí? Ese cuerpo, si tiene defensa alto, va a sanar todos. Problema de defensa va. Entonces, para que suba defensa, alimentarse bien, alimentar. Eso ayuda, ¿sí? Entonces, hermana explicaba, no puedo comer más. Entonces, el pastor explicó, un auto no tiene gasolina, anda bien, no anda bien. No anda. Entonces, ese auto no hay gasolina, llevando gasolinería, ya quiere echar gasolina, ¿verdad? ¿No? Entonces, el auto dice, no hay ganas de comer, no me echa gasolina. Así. No quiero. No importa su hueco, ya mete, ¿qué mete? Gasolina mete. Ya gasolina mete, luego ya arranca y anda bien, no anda bien. Anda bien, igualito, hermana. Si comida rico y feo, amargo, no importa, mételo tu boca, así. Como auto, gasolina ya mete, funciona bien, no funciona bien. Funciona bien, mételo tu boca, ¿sí? Aunque si no es rico, que amargo. Entonces va a funcionar bien. Entonces, escuchando, hermana, ahí cualquier comida ya, y metió, masticó. Luego, ¿funciona bien o no funciona bien? ¿Funciona bien o no funciona bien? Funcionó muy bien. Alimentándose bien, aún pusiendo quimioterapia, o no se cayó sus cabellos. También normalmente los enfermos que reciben quimioterapia enflaquece, ¿verdad, no, hermanos? Por esa hermana comiendo muy bien, sí, está bien, no enflaquecía, cabello también. Ahí se sanó. Por eso usted también en el televisión, ¿no? Algún seminario, algún evento han visto una hermana, te explicó cómo se sanó de cáncer. Esa hermana viaja a diferentes países, luego te explica, ¿no? Donde Pastor Ospa también predica, esa hermana te explicaba. Ya comiendo bien, ¿va a sanar o no va a sanar? Sanar. Casi los enfermos, cuando está mal su salud, ya deja de comer, la mayoría. Si usted también recuerde, cuando está mal, ¿usted come bien o no come bien? No hay ganas de comer la mayoría, ¿verdad, no? Sí, pero comiendo bien, alimentando bien, el cuerpo de defensa supera. Entonces, cualquier enfermedad es sana. Luego, segundo, como ese doctor que dijo era, mirando, soleando al sol. Luego, gira. Si tal vez en su casa no tiene patio, en su cuarto gira. ¿Cómo gira? Jesús murió. Cuando murió, limpió mis pecados todos. Soy sano, hijo de Dios. Luego, estoy sano. Esa enfermedad, nada es, estoy sano. Luego, felizmente camina, anda. Un día y pasó, pero no llega la fe. Si va a morir, me duele. Entonces el doctor va a dar receta, ¿sí? Mañana 5 vueltas más, creo que una vuelta no es suficiente. Luego ya otro día también dando vueltas, ¿qué habla? Soy salvo. Jesús murió, llevó mis pecados, soy salvo. A Jesús, ¿por qué no puede sanar esa enfermedad? Estoy sano. Ya estoy sano, entonces desde ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar, voy a hacer shopping, me gusta ese blouse, eso compraré, ¿sí? A ese restaurante otra vez comeré. Ya eso ya, hablar, pensar. Sí, ese doctor explicaba.
Que en vez de sanar físicamente, primero cura. ¿A dónde cura primero? Sus corazones era. Desde sus corazones están vivos. Pero algunos sus cuerpos todavía no murió. Está vivo, pero ¿en dónde murió? Su corazón ya murió. No sirve. Ay, difícil. No puedo. En vano. Ya desde su corazón murió. Entonces su cuerpo también sigue. ¿A dónde sigue? Al corazón sigue. Porque el corazón no hay esperanza. Triste. Va a morir. Va a fracasar. Entonces el cuerpo también pierde ya fuerza. Como esa hermana te explicaba. Como el auto también, aunque rico, no importa, mete a su eco gasolina hecha, ¿verdad? ¿No? Sí, aunque no quiere, pero mete, no importa. Si llena full, ese auto después arranca bien, anda bien y funciona. ¿Cierto, hermanos? Si hermana así escuchando las palabras, ahí funcionó, se sanó. Había otra hermana también, igual tenía cáncer. Entonces esa hermana muy difícil, porque no podía tragar. Igual, pastor dijo, explicó, nuestro cuerpo hizo Dios perfectamente. Cualquier enfermedad, ¿sí? Y cuando comiendo bien, teniendo la fuerza, la defensa, va a superar. Además, confiando en el Señor, tiene la fe, va a sanar, va a superar. Entonces, recomendó, hermana, sí o sí debe comer. Pero esa hermana comiendo, no podía comer. Porque todo come, todo vomita. Tiene alergia. Entonces, ni modo era con, ¿cómo se llama? Suero. Por suero está metiendo, tiene alergia de ahí. Todo vomita. Ni modo era inyectando, varias veces inyectando alergia, no podía más. Entonces estaba, ¿sí? Enflaqueciendo esas hermanas. Últimamente tomaba agua, hasta agua todo ya saca, hasta agua. Normalmente agua puede tomar, ¿cierto, hermano? ¿No? Pero hasta agua todo vomito. No podía tragar, nada. Últimamente pensaba todo va a morir. Y llamó al pastor. Pastor, no puedo comer nada, dice. Entonces, ¿por qué no puede? Porque yo todo saco, hasta agua, hasta medicamento comiendo, hasta eso, todo sale. Flaquita era, flaquita. Entonces, ni modo así va a morir. Porque le duele mucho también. Entonces el pastor habló, agua tampoco puede. Sí, pastor, no puedo. Agua también yo tomando y sale vómito todos. Entonces el pastor explicó, entonces una cuchara de arroz, ¿qué es? Una cuchara de arroz, mételo en tu boca. Después, masticar. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparezca. Imagínese, para desaparecer, ¿cuántas veces tiene que masticar? Entonces, ¿cómo? Hasta agua yo vomito, pastor. Está bien, ya cuchara, mételo. Después, mastica hasta que desaparezca. Entonces, hermana, escuchó la palabra del pastor. Desde ahí empezó a masticar, masticando. Mientras masticando, qué raro, no hay más en su boca. ¿Dónde hay? Masticando desapareció. ¿Dónde hay? Y adentro. Poco a poco, ¿cierto? Masticar. Hasta agua vomito, pero ese arroz masticando, desapareció. Poco a poco entró adentro. Primero una cuchara, después 2 cucharas, después 3 cucharas, 15, 20. Así y tragando poco a poco, comiendo, y regeneró su cuerpo. La defensa subió, superó finalmente. Ahora es más gorda, más gorda.
Finalmente se sanó, venció contra cáncer. Entonces esa hermana también te explicaba. Tal vez esta mañana también algunos están enfermos. No están ningunos. Si hay enfermos, alimentarse bien. Primero, porque cuando si se enferma, no hay ganas de comer, ¿verdad? ¿No? Se siente muy amargo. Porque debilita el cuerpo mismo, no funciona nuestro organismo, ¿verdad? ¿No? En el cuerpo. Pero segundo, primero comer bien. Segundo, tener la fe. A Jesús cuando murió, ahí limpió mis pecados todos. Luego después, esa enfermedad ya está sanado. Jesús, ¿sí? Hasta su muerte nos ha dado para salvar. ¿Por qué no va a sanar esa enfermedad? Así a través de esta fe, sana muchos hermanos en la iglesia, se sanaron, ¿verdad? ¿No, hermanos? Sí, ahí esta mañana nosotros hemos leído Romanos capítulo 8, ¿verdad? ¿No? Aquí. Romanos 8, versículo 1 leyendo, hermano, vamos a ver. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya los que están en Cristo no hay más condenaciones. Aún tantos pecados, maldades han hecho, pero estando en Cristo no hay más condenaciones. ¿Por qué no hay condenaciones? Porque Cristo limpió todos, aún malos, tantas maldades, pecados han hecho, hasta ese todos Jesús limpió suficientemente, ¿no? Limpió nuestros pecados. Por eso los que están en Cristo no hay condenaciones, porque Jesús protege, Jesús limpia, solucionó todos. Aquí los que están en Jesucristo, ¿qué quiere decir otra palabra? ¿No? Creer. Los que creen en Jesús por la fe, si no hay más condenaciones. Pero los que no creen, ellos llegan, ¿qué llegan? Condenación llega, porque no creen. Aún Cristo claramente murió en la cruz, derramando su sangre. En todo el mundo ya mostró. Si hay mostrando, luego claramente explicando a través de la palabra, somos limpios, justos. Pero si no cree, no confía en Cristo, ellos condenan. ¿Por qué condena? Ellos mismos condenan sus pensamientos, ¿verdad? ¿No? Ya. Y San Mateo, los hermanos tienen, podemos buscar San Mateo capítulo 12, el versículo 31. San Mateo capítulo 12, el versículo 31 voy a leer. San Mateo capítulo 12, el libro de San Mateo capítulo 12, el versículo 31 voy a leer. Ya por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Aquí dice, todos pecados, como sea, cómo han cometido, cómo han vivido, ¿no? Sí, pero todos pecados y blasfemia, ¿verdad? ¿No? Blasfemia será perdonado a los hombres. Pero dice, pero más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Sí? Hay un pecado, era un pecado. Según la palabra de Dios, aún malos en esta mañana, hay más malos. Hay más cometido pecados graves, pero todos pecados y perdonados. Ya limpió Cristo todos nuestros pecados, pero único pecado no perdona. ¿Sí? ¿Ese qué pecado, hermanos? Blasfemia contra
espíritu. Ese pecado, ¿qué es, hermanos? Ya, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ya, según la Biblia, la palabra de Dios, como hablamos, ¿no? Si esta mañana, pastor, yo cometí pecados, nadie sabe, solo yo nomás sé, en mi corazón guardé ese pecado muy malos. Aún tal vez cometió malos, pero nuestro Señor Jesucristo limpió todos pecados. No hay pecado, no hay condenación. Todos pecados perdonados. Amén, hermanos. Pero aquí la Biblia está hablando único pecado que ya no perdona. ¿Qué pecado es? Contra Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pecado es contra el Espíritu Santo? Versículo, libro de Hebreos tiene, libro de Hebreos, capítulo 10, vamos a leer. Libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 7, desde el versículo 7 voy a leer. Ya los hermanos, ya después de encontrar, puede leer, ¿no? Adentro, silencio, ¿no? Si conmigo junto puede leer, para que usted también entienda bien. Ya el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 7, ¿encontraron todos? Ya vamos a leer juntos. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya Jesús está hablando. Jesús vino, explica, ¿verdad? No, vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios. Si esa voluntad de Dios también está escrito en la Biblia, en el rollo de la Biblia. Versículo 8. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Aquí Jesús está explicando, ¿verdad? No interpretando. Dios no quería, ¿qué no quería? Nuestra ofrenda, nuestros sacrificios. No quería, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué antiguamente Dios habló que ofrenda y haga sacrificio por el expiación del pecado, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Sí? Porque por esa manera, ¿sí?, nuestros pecados pueden limpiar, aunque perfectamente no puede limpiar para siempre, pero algunos pecados ahí en esa manera puede limpiar. Explicaba como un modelo. Entonces, como un modelo, ¿verdad? No es verdadero. Leyendo la Biblia, la ley tiene la sombra de venidero, ¿verdad? No, la sombra de los bienes venideros. Si la ley de Dios tiene una sombra, hablando no es verdadero. Entonces, la sombra se ve que hay verdadero. Entonces, el cuerpo tiene el cuerpo. El cuerpo luego, si tiene una sombra, ¿verdad? No, del cuerpo. Entonces, la ley como una sombra, pronto va a venir el verdadero. Eso es Jesucristo hablando. Entonces aquí, ¿por qué antiguamente ¿sí?, nosotros sacrificamos, ofrendamos a Dios? Eso es una sombra, dice. Entonces el verdadero, el cuerpo verdadero, ¿quién es, hermanos? Jesús. Jesús igualito, como una ofrenda va a venir a este mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso explica. Por eso versículo 8 leyendo ya. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. ¿Quería o no quería? No quisiste, Dios. Porque va a venir el verdadero, el cuerpo. Eso Jesucristo está hablando. Ya, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Era. Quitando primero, ¿qué quiere decir? A través de mandamientos que ha dado. Por ese mandamientos que ha dado no podemos recibir la salvación, no podemos entrar al cielo. Que todos falla, ¿verdad? ¿No? Sí, no puede cumplir los mandamientos. No podemos vencer ese deseo de la carne, cometimos pecados. Por eso, quitando primero, establecer lo último. Lo último, ¿a quién está hablando? Jesucristo. Eso último, Jesucristo viene, luego a través de Jesucristo como una ofrenda, ¿sí? Sin mancha, como el Cordero de Dios. A través de Cristo limpia nuestros todos pecados para siempre. Eso es lo último, está explicando. El versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Era. Aquí explica, ¿verdad? ¿No? Si es Cristo, su cuerpo es ofrenda, como el Cordero de Dios. Así, quitando el pecado del mundo, nos da la salvación. Luego entramos al cielo. Por eso ya versículo 10, en esa voluntad somos santificados. Ya en esa voluntad de Dios, ¿qué es? Jesús vino a este mundo como una ofrenda sin mancha, ¿verdad? ¿No? Luego morir por nuestros pecados. Luego cuando muere en la cruz, ahí limpia nuestros todos pecados. Eso es la voluntad de Dios. Por eso ya en esa voluntad somos santificados. Por esa voluntad de Dios, nosotros ya somos justos, santificados, santo era, sin pecado, limpio. Explica, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Antiguamente, varias veces, cada vez comete pecado, traía ofrendas sin mancha, una ofrenda, ¿verdad? ¿No? Pero cuando es Cristo vino a este mundo, varias veces, ¿tiene que morir Jesús? No, una vez para siempre ya limpió nuestros pecados, está hablando. Versículo ya 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Eso está explicando sobre los mandamientos, la ley. La ley tiene una sombra, no es verdadero. Por eso antiguamente muchos sacerdotes, porque un sacerdote no sé hasta qué año vivirá, 60 años, 70 años, hasta 80 años, ¿hasta cuándo? Llegando a 90 años, ya 90 años ya con su palo, ¿no? Sí. ¿Cómo puede trabajar en el tabernáculo? Por eso ya muere, luego cambia otros sacerdotes. Por eso muchos sacerdotes aquí leyendo, ¿no? Si muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La ley está hablando antiguamente. El versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, muriendo en la cruz, una vez para siempre ya solucionó nuestros todos pecados. Solo una vez para siempre era, ¿sí? Por eso es Cristo vino a este mundo para nosotros. El versículo ya 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Luego versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí también, con una sola ofrenda, es como el cuerpo del Señor Cristo está hablando, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. A nosotros hizo para siempre, hizo perfectos, justos, limpios.
versículo 15. Y nos testigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ya versículo 15, muy importante, ya junto podemos leer, ya versículo 15, ya aquí está adelante, ya 1, 2 y 3. Ya 15 hasta aquí. Ya ¿quién testiguó? Dice, ¿quién? ¿Pastor Andrés? ¿O ustedes? ¿O diáconos? ¿Quién testiguó? Espíritu Santo mismo ya te explica. ¿Qué te explica? Versículo 16. Ya versículo 16 voy a leer. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Espíritu Santo mismo testigua, ¿no? Te explica a nosotros, ¿verdad? ¿No? Ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto dice, escribiré. ¿En dónde escribiré Dios? En nuestros corazones. Ya Dios escribió en sus corazones. Luego, ¿en dónde? En nuestra mente. Antiguamente Dios, ¿en dónde escribió? Dos piedras. No robarás, no mentirás, ¿sí? Honra a tu padre y madre, no adulterarás. Así se escribió en dos tablas, ¿verdad? ¿No? Pero ¿en dónde deseos? Nuestro corazón era, quiero robar, quiero mentir, quiero adulterar. Es muy fuerte desea en nuestro corazón. Aún dos piedras, no adulterarás. No robarás, tú roba, morirás. Pero en nuestro corazón surgirá. Muy fuertes. ¿Qué hace? Viola. Dos tablas que está escrito la palabra, viola. Luego el cuerpo, viola, adultera, roba, cometía pecados. Por eso llegaba condenaciones, maldiciones, la muerte. Pero ahora esta mañana leyendo, ese Espíritu Santo mismo te explica. ¿Qué te explica? Dios hará nuevo pacto. Luego ese nuevo pacto escribirá ¿en dónde? En nuestro corazón. No piedras. En nuestro corazón. Ese pacto que escribió Dios, vamos a ver el versículo 17. Ya, juntos vamos a leer. Confirmamos. Dios escribió en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Qué escribió? Ya, 1, 2 y 3. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese pacto es nuevo pacto. ¿Qué es? ¿Sí? Dios borró. Dios jamás recuerda. ¿Quién no recuerda? Ya no se preocupe, Dios no recuerda sus pecados. Aún hecho no sé qué hizo. No recuerda a Dios. No sé, mirando hermano Ricardo. Sí, qué raro, ¿sí? Algo puedo recordarme, pero Dios recuerda, no recuerda. No recuerda nada. No se robó, no se mintió, no se golpeó. Dios no recuerda. Pero Dios quiere recordar. Si algo hizo, algo. Pero recuerda, no recuerda. Finalmente Dios, ay, no sé, no me recuerdo nada, ¿sí? Usted no cometió nada, dice. Amén, hermanos. No me acordaré nada, ¿sí? Porque borró, limpió todos nuestros pecados. Cuando es Cristo, murió en la cruz. Ese nuevo pacto Dios escribió, ¿en dónde? En nuestros corazones. Pero lamentablemente, los que no creen la palabra de Dios, los que no creen en la muerte del Señor Cristo, ellos recuerdan. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Ustedes recuerdan, ustedes, ¿sí? Recuerdan nuestros pecados. Pero parte de Dios no recuerda, dice hermanos. Por eso ese nuevo pacto Dios escribió. Yo no me recuerdo.
no sé, ¿sí? Me siento, usted algo hizo raras cosas, pero no me recuerdo. Por eso versículo 17 que dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. Ya terminó, era. A través de nuestro Señor Cristo, ahí solucionó una vez para siempre. Por eso ya Dios no recuerda. Ustedes son limpios. No me recuerdo que cometió pecados. Hasta que usted diga, no va a recordar Dios. Pero cuando diga ustedes, Dios no me recuerda, usted no recuerda nada, ¿verdad? ¿No? Si tal día, tal fecha, si en la ciudad de La Paz, yo ahí robé, no me recuerda, ese es mi pecado, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿No recuerda? No recuerda, pero ¿quién recuerda ahora? Nosotros todos recuerda. Ya Dios no recuerda. Por eso ya muy importante. Nosotros también tiene que no recordar. ¿Cómo podemos recordar? ¿Cómo puede borrar en nuestro corazón? ¿Cómo puede borrar lo que ustedes recuerdan? No puede borrar, ¿verdad? No sigue recordando, por eso. ¿Cómo puede borrar? Parte de Dios, Dios ya borró. Dios jamás recuerda nuestros pecados. Pero ustedes, los hermanos, ¿cómo puede borrar nuestros pecados? Aquí está escrito, aquí, ¿sí? Versículo 15, ¿qué dice? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que nos atestigua. ¿Cómo? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esa palabra de Dios, no me recordaré. Si no hay más remisión, ofrenda para nuestros pecados. Esa palabra de Dios, ¿verdad? Escribir en nuestro corazón. ¿Encima de dónde? Encima de nuestros pecados. Muchos creen en Jesús, en el Señor, ¿verdad? ¿No? Pero ellos no borra sus pecados, sigue guarda. ¿Qué guarda? Sus pecados. Por eso Dios dice, ustedes son justos, limpios. Pero muchos que dicen, no Señor, soy pecador, dice. ¿Por qué soy pecador? Que Dios así escribe, guarda, no borró. Si sigue recuerda, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿cómo puede borrar nuestros pecados? La palabra dice, el Señor, ¿sí? Escribiré, nunca me recordaré tus pecados. Luego, por la fe, ¿ya borraron? ¿O no borraron? Sigue tiene. ¿No? Todavía tal fecha, tal hora yo mentí, yo robé, yo adulteré, todo recuerda a algunos. Ya Dios explicó, por la fe podemos borrar nosotros. Por eso cuando Dios pregunta, para mí, ustedes son limpios, justos, no me recordó tus pecados. Jesús cuando murió, ya limpió todos los pecados. Ya aparte de ustedes, dígame, ¿usted recuerda o no recuerda? ¿Qué va a responder? Dios, yo también no me recuerdo, no sé qué pasó. No sé qué pasó, no me recuerdo nada. ¿Sí? Cuando Jesús murió, ahí borró, limpió mis pecados, todos. Si aquí dice, el Espíritu Santo nos atestigua, ¿verdad? ¿No? ¿Qué atestigua? A través de la muerte del Señor Cristo, ya una vez para siempre, limpió todos los pecados. Por eso ya Dios hizo nuevo pacto con nosotros. Ese nuevo pacto, diferente que antiguo pacto. Antiguo pacto, dedo de Dios escribió 2 tablas. Pero ahora nuevo pacto,
escribió en nuestro corazón, en mi corazón. Jesucristo ya cuando murió, borró, limpió todos los pecados. No me recuerdo, Dios, yo también. Amén. Tal vez recuerda, por favor, no recuerda. No recuerda, ¿sí? Cuando sí en el cielo presenta ante Dios. Luego, hermano, hijo mío, qué guapo es. No me recuerdo usted cómo ha vivido allá. Solo yo recuerdo. ¿Qué recuerda Dios? Ustedes, mi hijo, es limpios, perfectos, a través de la sangre del Señor Cristo. Después de escuchar ustedes también, ya, ¿qué quiere responder ante Dios? ¿Qué quiere responder? Dios, ¿usted no recuerda nada? Yo también, no sé, ¿qué me pasó? Yo también no me recuerdo. No tengo nada de maldad, pecados. Soy limpios, perfectos. No está hablando, ¿sí? Cualquier persona eso. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo mismo era. El Espíritu Santo mismo también atestigua a nosotros. Ustedes son limpios, porque Jesucristo ya limpió, todo ya perdonó. Amén, hermanos. Ya Hebreos capítulo 10 explica, ¿sí? Muy claramente, a través de nuestra salvación, somos ya no tenemos contra Espíritu Santo. Ese pecado no puede perdonar. Por ese pecado se va al infierno. Ya vamos a ver el versículo 26. Hebreos capítulo 10, el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí sale, pecaremos voluntariamente. ¿Cómo? Sí, recientemente capítulo 10, versículo 17, 18, 16, 15, todo hemos leído. Jesucristo te explica, habla, yo vengo a este mundo para cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces por los mandamientos nadie puede cumplir, no puede entrar al cielo. Todos van a morir. Por eso, por amor del Señor Cristo, Él vino, luego, siendo su cuerpo mismo una ofrenda sin mancha, luego murió por nuestros pecados. Amén, hermanos. Ahí limpió todos nuestros pecados. Ya después de saber esa verdad, ¿sí? Eso es la verdad. Después de saber esa verdad, pecaremos voluntariamente. ¿Qué quiere decir? Conociendo que Jesucristo limpió nuestro pecado todo, ya no tenemos pecado. Pero sabiendo esa verdad, ¿qué hacemos? Pisoteando a Jesús. Pisoteando, ignorando la sangre del Señor Jesucristo, Él no limpió nuestro pecado. Luego pisotea. Por eso pecaremos voluntariamente. Somos pecadores. Así dice. ¿Qué dice? Somos pecadores. Porque Jesús ya limpió. Pero sabiendo esto, ignora, pisotea, ¿sí? A Jesucristo. Él murió en vano. Hermano, una pregunta. ¿Jesús murió en vano en la cruz? ¿En vano murió? Pero mucha gente dice, soy pecador, tengo pecado. ¿Qué quiere decir? Él en vano murió, como un animalito, murió en la cruz, en vano. No limpió, está diciendo. Por eso ahí dice, contra el Espíritu Santo, único pecado es. No se puede perdonar. ¿Sí? Versículo ya 27. Juntos podemos leer versículo 29. Ya, juntos podemos leer 29. 1, 2 y 3. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, Hijo de Dios, tuviere por inmunda sangre? Ya otra vez. Sí, otra vez. Ya todos juntos vamos a leer versículo 29. Ya 1, 2 y 3. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu, aquí es cuanto mayor castigo era. Mayor castigo, tal vez esta mañana, si recuerda, ¿sí? Soy pecador, me siento pecador. Luego nosotros hablamos, somos pecadores. Cuánto mayor castigo era. Porque esta persona no cree en la sangre del Señor Cristo que limpió nuestros pecados. Pisotea, como considera la sangre inmunda era, no sirve. Jesucristo como un animalito murió en la cruz. No limpió nuestro pecado, así considera. Por eso versículo 29, así está escrito, ¿no? Cuanto mayor castigo pensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, afrentará contra Espíritu Santo de Dios mismo nos atestigua. ¿Qué atestigua, hermanos? Somos santos, limpios, ya no tenemos pecados. Pero esa mañana, hermanos, como en el principio hablamos, ese cuerpo Dios hizo. Así alimenta bien. Luego, Dios hizo perfectamente ese cuerpo. Cualquier enfermedad va a sanar. Alimentándose bien, Dios va a ayudar. Dios está conmigo, va a sanar. Pero el problema, ¿qué es? Eso. ¿Problema qué es? Eso no deja. Tú vas a morir. Tú vas a fracasar. Tú vas a morir. Preocuparse. Ya tiene que ir al hospital. Ese doctor no cura. Ya otro vaya. Ya no deja descansar. Iguales, hermanos. Si en nuestra vida viene cualquier problema, situaciones, si a través de la muerte del Señor Cristo nos ha dado esta vida, esta salvación, ¿por qué estos problemas, dificultades, Dios no va a resolver? ¿Va a resolver o no va a resolver? ¿Va a resolver o no va a resolver? Pero ¿por qué se preocupa? Yo también muchas veces, aunque hablo, ¿verdad? ¿No? Dios mi Padre va a solucionar, pero mirando la situación, no deja, se preocupa. Problema es ¿qué problema? Ese cerebro manda, ¿qué manda? Tú vas a morir, tú vas a fracasar, tú vas a sufrir, si tú vas a perder, ¿verdad? ¿No? Ese manda. Sí, para terminar, ¿sí? Aunque no compartimos nada, ¿no? Romanos de 8, capítulo 8, ya para terminar, ese último. Capítulo 8, versículo desde 13 voy a leer 13. Voy a leer 13, luego ustedes pueden leer el versículo 14. ¿Está bien, hermanos? Voy a leer 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya 14. 1, 2, 3. Amén, hermanos. Sí, somos hijos de Dios. Recibir, sí, la palabra de Dios. Tal vez Satanás engaña, ¿no? Escuchar nuestro pensamiento. Ese pensamiento como este cerebro. No deja, ¿qué no deja? No deja descansar. Sí, le duele. Tú vas a sufrir, tú vas a fracasar, tú vas a perder. Luego tú vas a morir. Tú mueres, vas a sufrir, ¿sí? Vas a perder, luego ya sigue. Pero ¿quién? Los hermanos, los salvos, los hijos de Dios. Los hijos de Dios reciben, ¿qué recibe? La guía de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Entonces a través de la palabra de Dios va a vencer todas las cosas.
Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, hermanos. Esta mañana si hay Santa Cena, siempre en nuestra iglesia, hermanos, primer domingo del mes, nosotros realizamos, ¿no?, ceremonia Santa Cenas, recordando nuestro Señor Jesucristo, cómo murió por nuestros pecados. Entonces, primeramente para el pan, diácono Alberto Mamani va a orar. Luego, para el vino, diácono René Calle va a orar. Mientras, ¿sí?, orando, los guías de zona pueden adelantar para servir a los hermanos. Entonces, primero, para el pan, diácono Alberto Mamani va a orar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque usted nos ha salvado y también usted ha trabajado poderosamente para librarnos del pecado eternamente, Señor. Señor, bendice a cada hermano, hermana. También, Señor, usted cada día, Señor, denos la sabiduría para que podamos reconocer a usted en todo, Señor. Realmente usted ha llevado todo nuestro pecado. También ahora deseamos, Señor, ser utilizado como su instrumento para poder anunciar el Evangelio, Señor. Se acerca el Campamento Mundial de Perú, también algunos eventos, Señor, que se va a realizar antes de fin de año, Señor. Señor, denos la gracia para poder participar a todos los eventos, Señor. También, Señor, estamos seguros de que tú trabajarás, Señor, como hemos escuchado la palabra de usted, que usted va a solucionar todos nuestros problemas, Señor. Gracias te damos por todo. Queremos encomendar todo en su mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Sí. Los hermanos recibieron el pan todos, tal vez no han pasado a su lugar. Puede levantar la mano, ¿no? Puede levantar la mano. Entonces los guías de zonas, los diáconos van a pasar. Sí. Y algunos preguntan por esta Santa Cena, ¿confirma la salvación? No confirma la salvación. ¿Sí? La salvación diferentes. La salvación es creer como es Cristo murió por nuestro pecado. Pero esa ceremonia, ¿no? Santa Cena, recuerda cómo es Cristo murió, ¿no? Por nuestros pecados. O tal vez algunos no todos ya tomaron el pan. Esta vez no pasaron, levante la mano ahí atrás, ¿no? Levantando. Luego, si tal vez en su corazón no tiene esa certeza, la fe, todavía, como me recuerdo, soy pecador, tengo pecado. Tal vez en sus corazones tiene ese corazón, todavía no puede creer. Entonces, no se preocupa, ¿sí? Solo pasa nomás ese pan, no tome, ¿sí? No tomando. Luego terminando,
Ay, diácono, a pastor evangelista, puede preguntar, todavía no puedo creer, pero ahí compartiendo, Dios va a dar la gracia, ¿no? Puede tener la salvación. Si ya todo tomaron el pan bien, ¿no? Entonces ahora para el vino, diácono René Calle va a orar. Sí, diácono René Calle va a orar para el vino, ¿sí? Oremos, hermanos. Dios, agradecidos por este día, Señor, por su palabra, por su gracia que ha derramado, Señor, por causa del pecado en toda la humanidad, por cada uno de nosotros, Señor. Hoy estamos recordando, tomamos el vino, símbolo de su sangre, símbolo de la ofrenda de Jesucristo hecha una vez para siempre, para santificarnos, para hacernos perfectos una vez y para siempre, Señor. Hoy estamos agradecidos una vez más, y así también por medio de su palabra usted nos enseña cuál es la afrenta al Espíritu de gracia. Muchas cosas nos advierte, Señor, por medio de su palabra. Por ello estamos agradecidos, Señor, por guiarnos en este camino. Tomamos así el vino, orando, dándole gracias en nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, sí. O todavía no pasaron el vino, puede levantar la mano, sí, hermano. Ahí los diáconos, guías van a pasar. O tal vez los hermanos que están participando por Facebook, ¿no? También en su casa, ¿no? Puede preparar. Si luego, o tomando el pan, el vino, ahí recordar nuestro Señor Cristo. Como una vez más pediré, tal vez en sus corazones no tiene esa fe, ¿no? Certeza que Jesús cuando murió en la cruz limpió mis pecados todos. Pero aún Jesús murió por mi pecado, pero me siento soy pecador, tengo pecado pocos o muchos. Aún tiene pecado pocos, no creen en el Señor. Por eso, ¿no? Si tal vez en su corazón tiene ese corazón, pedimos, no tome, ¿sí? No tome, solo pase nomás ese copa, ese vino, ese pan. Si no afecta nada, ¿sí? Después de terminar el culto, puede acercarse. Aquí los evangelistas, diáconos, compartiendo, ya rápido van a entender, recibir la salvación. Ya todos ya recibieron, ¿no? El pan, también el vino. Atrás también, atrás. Sí, atrás también. Hay los diáconos ahí atrás. Faltan, ¿no? Algunos. Creo que todos ya saben, ¿no? El pan es el cuerpo de Jesucristo, como fue molido, azotado, ¿no? Por nuestro pecado. Luego el vino es la sangre del Señor Cristo, ¿no? Como derramó
si la sangre en la cruz, a través de su amor, su muerte, ahí limpió nuestros todos pecados, como esta mañana escuchamos. Si Dios tanto desea que todas las personas crean eso, ¿no? Ahí recibe la bendición. Recientemente ya terminamos seminario bíblico en Santa Cruz, en Cochabamba. Luego también campamento de casados en Caranavi, Casa de Retiro. ¿Cómo estaban? Muy feliz, ¿no? Sí, también llevamos nuestra familia, nuestros invitados, que escuchen el Evangelio. No solamente pasar bien tiempo, ¿no? En Caranavi, también siempre invitar nuestra familia, invitados, que escuchen el Evangelio. Por eso nosotros estamos realizando, ¿no? Diferentes eventos. Entonces ya todo tomaron, está bien, ahí pueden, ¿no? Prepararse los hermanos, terminando también puede tomar. Sí, para terminar todo voy a orar luego y hacemos anuncios. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Nosotros escuchamos como si la Biblia dice todos nuestros pecados, sea si pocos, muchos pecados y pequeños, grandes, graves, todos nuestros pecados perdonados por la muerte del Señor Cristo. Pero el único pecado es que todavía mucha gente no cree en el Cristo que no limpió nuestros pecados. No creen, luego creen sus pensamientos. Dios Padre, único pecado es como contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos atestigua, dice, a través de la muerte del Señor Cristo ya somos limpios. Dios tampoco recuerda nuestros pecados. Somos hijos de Dios. Todos los hermanos salvos, recibiendo la guía de Dios, aceptando la palabra de Dios, vivir, la palabra va a guiar. Esa mañana estamos muy agradecidos. Ahora nuestra ciudad La Paz, nosotros estamos buscando un terreno propio para nuestra iglesia. Mucho tiempo hemos recibido mucha bendición en ese lugar, pero ahora no puede entrar todos los hermanos, nuestra familia. Estamos buscando un lugar más grande, amplio. Nosotros creemos, Dios va a dar a nosotros. Luego nuestra familia, nuestros nietos, nuestros hijos, ahí escucharán el Evangelio. Luego ellos servirán el Evangelio. Dios Padre, estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Luego, cada mes, domingo del mes, el primer domingo del mes también informamos